A todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos a este espacio que hemos creado este año en la Presidencia y para el Consejo de Estado, que se llama Arte y Derecho. Le contaba yo a Carlos Mario Gallego el propósito que tenemos con este programa de llevar a funcionarios, empleados del Consejo de Estado e invitados especiales algún espacio lúdico sobre, más allá de la actividad tan adusta que nosotros realizamos. De manera que muchas gracias en primer lugar para ustedes. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a Carlos Mario Gallego Tola. Maruja, de Maruja ya hablaremos por qué la ausencia de Maruja. Gracias, Carlos Mario, por acompañarnos aquí en el Consejo de Estado, en esta sala solemne, que es la sala de audiencias, donde se toman decisiones importantes para el país. Se trata simplemente de conversar un rato con Carlos Mario, eventualmente con Tola, y de pronto con Maruja, sobre aspectos del quehacer político, judicial en Colombia, todo esencialmente con el propósito de auscultar a una persona tan inteligente, tan aguda como Carlos Mario y como Tola, sobre una pregunta que estamos haciendo aquí habitualmente, es un poco lo que piensa un artista como usted, lo que piensa un humorista serio, si es que vale ese oxímoron como usted, sobre el papel del arte en el derecho, o cómo ve un artista el derecho. Pero antes de entrar, digamos, en esa pregunta más adusta, yo quisiera que nos contara, Carlos Mario, un poco de los orígenes de esa figura importante que surgió para el arte nacional, que es Tola y Maruja. Carlos Mario es yolombonense, se dirá, de Yolombó, Antioquia. De Yolombó, Yolombueno. Yolombueno, sí. Y hay Yolomalos también. Yolombueno. Estudió comunicación en la Universidad de Antioquia, y me gustaría que empezáramos por algo que me enteré ocasionalmente, Carlos Mario. Usted quiso estudiar Derecho. ¿Qué lo llevó a pensar en la carrera de Derecho y por qué desistió de la carrera de Derecho en el momento crucial en el que uno decide una u otra carrera? Bienvenido al Consejo de Estado. Gracias, muy buenas tardes, gracias por venir. Cuando yo ya estaba en el sexto bachillerato, que en ese tiempo era sexto bachillerato, no 11 como ahora, y me tocó ya la decisión de qué carrera iba a seguir, yo tenía dos opciones, que era periodismo o derecho. Dios me iluminó y me fui por el periodismo. Bueno, yo creo que el derecho, yo creo que me gustaba un poco porque seguramente había visto películas donde había visto juicios, en fin, y parecía como algo teatral, ¿cierto? Parecía que tenía algo que ver con el poder de convencer, que los actores lo que hacen es convencer, decir una mentira tan bien dicha que hacerla creer, ¿no? Yo creo que más o menos era como esa mi duda, o sea que en realidad entre abogado y comunicador, yo creo que en realidad lo que quería era ser actor, en el fondo, ¿no? Claro. Terminé siendo actor, pero pienso que algo de teatral hay en un juicio. Sobre todo cuando es denunciado por injuria o calumnia, ¿ok? ¿Por qué? Cuando es denunciado por injuria o calumnia a un actor. Ah, sí. Sí, si quiere cuento eso, y es como lo que hemos visto, nuestra relación de humoristas con el derecho. La columna que tenemos en El Espectador, nosotros la empezamos, me parece que 2002 o algo así, y
yo no me acuerdo, estaban en pleno escándalo, aunque ya había pasado el gobierno de Fabio Puyo y el Guavia, esa cosa de corrupción, en fin, eso a nosotros a Tola y Maruja les da mucha rabia, que eso fuera a caer en la impunidad, pero yo no sé por qué también estaba sonando el nombre de Iván Puyo, el hermano de Fabio. Yo no sé de qué lo acusaban en ese momento. En todo caso, nosotros en la columna del Espectador, que se llamaba No nos consta, escribimos que Margarita Vidal, que había sido esposa de Iván Puyo, había dicho, comillas, me parece que decía así, comillas, si Iván fuera honrado, yo no me habría separado de él. Una cosa que no es que tenga mucho humor, me parece que no tiene humor, sino que fue escrita, digamos, con rabia, que es lo que es un error. O sea, si es un error uno escribir cosas con rabia, ahora humor sí que es un error, porque entonces ahí no hay ni humor, no hay ni nada. Bueno, pues muy bien, entonces Iván nos demandó por injuria y calumnia. Nosotros vivíamos en Medellín y entonces nos citaron a la fiscalía y nosotros pues no podíamos venir, y nos citaron, no podíamos venir, entonces nosotros pedimos que si podía ser esa audiencia en una fecha que coincidía con que nosotros veníamos a presentarnos al Teatro de la Castellana, al Teatro Nacional de la Castellana, y entonces listo, coincidió. Entonces nosotros, como yo no sé por qué nos dio en que llegamos a la audiencia disfrazados de Tola y Maruja. Entonces entramos a la fiscalía y de Tola y Maruja, entonces ahí estaban los medios de comunicación. Entonces inmediatamente nota, y nosotros subiendo por esas escalas de Tola y Maruja, y obviamente al llegar al despacho del fiscal, pues nos quitamos el disfraz porque nos parecía pues que era, ¿cierto?, un irrespeto entrar ya al sitio. Ahí nos quitamos, pero entonces armamos un alboroto, con eso nos invitaron, ahí conciliamos, entonces que teníamos que conciliar. Entonces nuestro abogado, teníamos un abogado buenísimo que nos lo puso gratis la oficina de un ex fiscal. Bueno, y yo, el doctor Gómez Méndez, muy querido, pues, el doctor Gómez Méndez muy querido, pues era amigo de nosotros, digamos, más o menos por Radio Sucesos, ¿cierto? Había ido alguna vez, y él nos puso un abogado, pues imagínense, buenísimo. Entonces estuvimos allá con el abogado, entonces hablamos pues todo. Entonces él nos dijo, pues miren, si quieren seguimos, esto ustedes lo pueden ganar, en fin, seguimos, en fin, ustedes verán, pero lo siguen citando y todo. Entonces mi compañero decía, no, sigamos, y yo me puse a pensar, no, me parece que nosotros podemos perder esto, porque usamos mal las comillas. Las comillas siempre han significado que alguien dijo eso literalmente. O sea, fue un error de nosotros, se enojó en las comillas, pero eso es la verdad. O sea, nosotros pusimos que Margarita Vidal había dicho eso literalmente. Entonces aquí vamos a perder, porque entonces yo le dije, si yo fuera el juez que decide esto, o el fiscal, en fin, yo pongo a perder a Tola y Maruja porque cometió un error. Entonces conciliamos, obviamente, pues nos tocó pagarle unos millones, imagínate, Tola y Maruja se dejaron sacar millones. Bueno, tuvimos que, por costos y todo, entonces bueno, yo no sé, 5 millones de la época. Y eso que el abogado no había que pagarlo. No había que pagar el abogado. Exacto, no había que pagarlo, había que pagarle al de él. Entonces nos pidió una plata y bueno, listo. Entonces conciliamos, pero a nosotros toda esa bomba y todo, nos llenó el teatro que empezamos al fin de semana siguiente. Entonces, y esa noche nos invitaron a la noche de RCN.
a la noche de RCN, y entonces entrevistaron pues especialistas y todo, nos invitaron a nosotros, de Tola y Maruja, disfrazados de Tola y Maruja, y a hablar, y me acuerdo que intervino entre los especialistas, intervino el doctor Bernal Cuellar, que fue un procurador. Entonces lo opinó, y me acuerdo que le dice Tola, después de que habló el doctor Bernal, le dice, ¡ay, qué bueno oír al doctor Bernal hablando de corrido! Bueno, en todo caso, ese teatro se llenó, todo eso fue una publicidad para nosotros. Yo lo que habíamos pedido, nosotros aprovechamos eso, ahí recuperamos los millones, ahí recuperamos la plata, y lo más simpático es que el presidente de la Junta Directiva del Teatro Nacional era el doctor Vasco Puyo, tío del que nos demandó. Qué maravilla, ¿no? Todo parece un chiste. Sí. Pero bueno, ahí vimos, a mí me parece que el humor inclusive pues tiene unos límites no solamente éticos, sino pues legales también. Ahí lo comprobamos nosotros y también, pero lo que más comprobamos es que hay que saber usar la ortografía, hay que saber usar las comillas. Sobre todo la ortografía de la columna del Espectador, que es tan maravillosa. Ajá, sí. ¿Cómo nace Carlos Mario Tola y Maruja, y por qué ese deseo de decir las cosas como las dice Tola y Maruja? Cuando yo estaba estudiando en la universidad con Sergio Valencia, la primera Maruja, pues nos encontrábamos en la cafetería estudiamos en la de Antioquia. Yo estudié periodismo y Sergio español y literatura. Y bueno, ustedes que están en la universidad, ustedes saben pues que donde más se aprende es en la cafetería, ¿no? Nosotros botábamos mucha corriente en la cafetería, y entonces con los amigos, entonces Sergio y yo hablábamos como señoras, pero porque en ese momento estaba muy de moda un personaje que hizo un invitador que estuvo aquí, Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza, que estuvo aquí, ¿cierto? Sí. Carlos Mario, pues que es un berraco, pues un actor tremendo, de un histrionismo, de una fuerza, pues que ese hombre sale y hace reír. Entonces, él tenía un personaje que llamaba Jesucita, que era una señora. Entonces hablaba por teléfono, hablaba, ¿qué querida? Y que necesitaba hablar como así. Entonces, digamos, los países, como ya era muy famoso por su obra País Paisa, entonces nosotros hablábamos como él, como señoras, y nuestros compañeros se morían de la risa. Entonces nosotros en algún momento, bueno, la historia más larga era porque yo había fundado una revista de humor que se llamaba Frivolidad, y entonces esa revista se quebró varias veces, y entonces en el último número que se quedó sin hacer teníamos un texto que se llamaba Los días más pobres del mundo, que en ese, estamos hablando del 80 y pico, 88, 89, que la revista Fortune publicaba Los días más ricos del mundo, y ahí aparecieron Gacha y Pablo Escobar como de los más ricos. Ustedes deben recordar, aparecieron en la lista, eran de los más ricos del mundo. Entonces nosotros hicimos una parodia a Los días más pobres del mundo, y todos eran colombianos, casualmente, ¿no? Y entonces eso se nos quedó listo como tema central de la revista. Entonces yo le dije a mis compañeros, entonces yo lancé un librito de caricaturas. Ya yo era un caricaturista más o menos reconocido en Antioquia, porque empecé a publicar caricatura en el 79 en el periódico El Mundo, firmando como Mico, y recopilé unas caricaturas y las lancé en un librito pequeñito. Y como no había cóctel ni nada, entonces le dije a mis amigos, representemos este texto que tenemos listo como una velada para que hagamos reír a nuestros amigos. Muertos del susto porque no teníamos experiencia en actuar, la presentamos, y alguien que estaba entre el público nos dijo, ustedes pueden hacer esto mismo en la despedida de mi empresa. Y bueno, sí, entonces, y ahí ya metimos a Tola y Maruja como un relleno, ahí dos señoras hablando mientras esperan el bus, y la indumentaria era para disfrazarnos fácil, ¿no? O sea, una pañoleta, una cartera y una sombrilla para disfrazarnos fácil. Y eso fue cogiendo una fuerza, aunque lo metimos como un relleno, como para que durara 10 minutos más, Los días más pobres del mundo, metimos a Tola y Maruja de relleno,
tanto que la primera vez que las mostramos empezaban el show y a partir de ahí ya nos tocó que cerraran el show porque fue lo que más gustó y ahí arrancamos hasta ya 26 años. Antes de avanzar en las distintas marujas que hay, la fase tuya de periodista en el mundo, ¿cómo ocurrió ese momento durante la universidad o después de la universidad? Sí, yo estaba en la universidad cuando fundaron El Mundo y fui y ofrecí mis caricaturas y me contrataron y entonces digamos que era ya más o menos una figura conocida en ese aspecto cuando aparecen ya Tola y Maruja. Y fíjense pues que Tola y Maruja es una caricatura, tiene como que ver, o sea, la síntesis y el humor. ¿Por qué Mico? Mico, me pensé a firmar Mico porque así en las familias paisas a todos les ponen por el nombre, me imagino que también a la familia de otra parte, ¿no? Un apodo para decirle más rápido a la persona. Entonces me puso Mico a Mico. Me imagino que era muy cansón y muy inquieto, no me parecía. Me puse Mico y así lo adopté. Es temible Mico. ¿A quién le teme más? ¿A Tola o a Mico, Carlos Mario? ¿Quién qué? ¿A quién le teme más? ¿A Tola o a Mico? ¿Le tengo miedo? Sí. No, yo creo que... ¿Quién es más bocón, Tola o Mico? No, Tola Mico es más, como Mico tiene que hacer un solo chiste, digamos, lo piensa, claro que Mico es más, puede ser más descarnado, más negro, humor más negro, ¿cierto? Yo de Tola y Maruja yo evito el humor negro, y hay chistes que nunca salen al aire, como uno que se nos ocurrió cuando Chávez estaba muy enfermo, que un chiste pues cruel, pero que refleja, y es que ironía que Chávez quería que el socialismo hiciera metástasis en Latinoamérica. Pero obviamente nunca lo íbamos a decir públicamente, ¿no? Pero otro de Chávez que sí lo dijimos públicamente, que fue cuando Chávez hizo un minuto de silencio por la muerte del guerrillero Raúl Reyes, que entonces dice Maruja, me cae tan gordo ese Chávez que hacer un minuto de silencio por la muerte de ese guerrillero, y le dice Tola, pero querida, al menos quedó callado un minuto. ¿Usted sabe quién sea peor, si Tola o Maruja? Ya van varias marujas. Cuéntenos las historias de las marujas y en dónde va Maruja en este momento. Sí, ha habido varias marujas, porque el primero con el que creamos los personajes, que es coautor conmigo de ellas y de sus historias, duró 14 años y se cansó, entonces yo después pensé en hacer a Tola sola, ¿no? Que Tola saliera, esperar a Maruja, y lo puse un show que llamaba Tola esperando a Maruja, que no tuvo sino una presentación, y que digamos funcionaba, pero realmente ellas sentían que ser Tola y Maruja, porque que ellas son el símbolo de la amistad, ¿cierto? El símbolo de la amistad entre todos, pero sobre todo entre las mujeres, que las mujeres son muy amigas, pero en el fondo que la envidia, hablan mal de ellas, se tienen rabiecita, una rivalidad, pero son amigas, hace lo que pase. Entonces, Tola y Maruja son un símbolo de amistad, se hacen cagadas, como se dice, se hacen maldades, la una raja de la otra, en fin, le ven a la otra, le ven que echar ventaja a la otra en el tamal, en fin, pero siguen siendo amigas. Entonces, y además pues porque el diálogo que se establece, el diálogo es muy importante, las ironías de la una a la otra, en fin. Entonces, y que no, y me conseguí una maruja, un rolo, que lo hizo muy bien, lo hacía muy bien, y después me conseguí un paisa, y también lo hacía bien,
Pero ya el año pasado, que ya cumplieron 25 años, yo empecé a sentir como pena, yo todavía viviendo, 25 años viviendo de Tola y Maruja, da como pena, ¿no? Bueno, cambiaron un poquito, en fin, y también estaba pues cansado ya un poco, ya 25 años uno de gancho de otro actor. Es un matrimonio, con una desventaja, y es que uno no se puede divorciar, uno de la esposa se puede divorciar, pero del negocio, ¿cómo te divorcias del negocio? Pero entonces resolví, bueno, vamos a ver qué cambio hago, y me fui y estudié ventriloquía en Buenos Aires. Hice un curso intensivo de ventriloquía, y entonces he convertido a Maruja en una muñeca. Eso apenas pues estoy empezando. Ya llevo desde octubre, ya he hecho aproximadamente unas 20 funciones y estoy contento. Es una técnica muy difícil, que ustedes saben, es hablar con el vientre sin mover los labios, y hay que practicarlo mucho porque hay tres letras que son la M, la B y la P, que son bilabiales. Entonces hacerlas entender es muy complicado, y me toca practicar mucho, pero estoy contento. La ventriloquía es un género que no se ha practicado mucho en Colombia. Cuando se habla de ventríloco colombiano, uno piensa en Donoso, que es venezolano. Sí, aquí no se ha practicado mucho, y entonces yo estoy de ventríloco, y vamos a rescatar ese género en decadencia. De hecho, yo quiero agradecerle aquí públicamente a Carlos Mario, porque muy generosamente nos va a regalar de amor y amistad un show de Tola y Maruja el 21 de este mes en esta misma aula, para lo cual están cordialmente invitados. Un aplauso para Carlos Mario de agradecimiento. Vamos a disfrutar de Tola y Maruja en esa última fase de evolución que ha tenido. ¿Cómo se prepara, Carlos Mario, un show de Tola y Maruja con o sin muñeca? ¿Cuál es el script que habría que hacer para salir al show? Sí, pues hay un texto predeterminado que hay que decirlo al pie de la letra, ¿cierto? Porque en la actuación, pues, o sea, si algo ya se dijo, si algo se dice, y le invertir las palabras, o pones el sujeto, si funciona tal como es, y después cambias el sujeto y después el predicado, o en fin, pierde el efecto, o depende de cómo lo digas. Entonces es al pie de la letra, los textos son al pie de la letra. Ya si de pronto el otro actor antes lo decía de una manera y funcionaba, y entonces yo le decía, bueno, queda así, pero así hay que seguirlo diciendo, ¿cierto? Entonces, pues cuando yo estaba con mi compañero, que nos juntábamos a crear, pues nos sentábamos y con mediecita, pues obviamente mediecita de ron, y a conversar, y conversando, botando corriente. En general invitamos a algún amigo, porque las conversadas perfectas es entre tres, ¿cierto? Entre tres. Por eso los tríos amorosos son tan exitosos. Sí, porque es bueno, porque es bueno un tercero que desempate, ¿no? Y botábamos corriente, entonces, y bueno, entonces, ¿qué hace uno? Uno coge un tema y le busca pues todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo, ¿cierto? El acuerdo, en la columna de ayer fue el acuerdo, entonces lo que no nos han dicho, por ejemplo, las concesiones que hizo el gobierno y que no nos han dicho. Bueno, entre otras cosas, ese acuerdo Tola y Maruja no lo piensan leer. Es un acuerdo muy largo. Héctor Abad dijo que es más largo que la Constitución. Yo le creo. O sea, ¿cómo que un acuerdo es más largo que la Constitución? Eso es increíble. Yo empecé a leerlo, y el lenguaje incluyente, me perdonan las damas aquí, pero
el lenguaje incluyente a mí me parece horrible, porque es que del lenguaje se trata es de minimizarlo, el lenguaje es del hombre, usar la menor cantidad de palabras para comunicarnos, de eso se trata el lenguaje. ¿Cierto? Con el lenguaje incluyente es complicarlo y entonces eso se hace más farragoso todavía con todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, víctimas, en fin, eso fuera de eso, pues las cosas están muy carretudo, ¿verdad? Se ve como la influencia de la izquierda, porque es que para carretudo a la izquierda yo creo que no hay quien lo siga, ¿cierto? No hay ninguno más carretudo que un izquierdista. Le faltó ahí ahí un detalle muy importante en los abogados y en los juristas y todo, que lean mucho y que aprendan a escribir, ¿cierto? Que aprendan a escribir porque es que una de esas cosas legales que uno lee, entonces eso por ejemplo ya es un motivo humorístico, que el acuerdo no lo vamos a leer. Lo irán a leer los especialistas, ¿no? pero en general la gente Tola y Maruja sobre el acuerdo dirían que es una oportunidad para recuperar la confianza, o sea, confiar en Humberto de la Calle. O sea, que no confía en el señor. O sea, yo francamente yo confío en Humberto de la Calle, yo no voy a leer eso, confío en él, ya si me engañó y me lo encuentro en la calle le pego en la cara, le doy una cachetada uribista, pero no va a poder confiar, porque sí, ahí me parece hasta bueno, porque a mí me parece que de lo peor es uno desconfiar. Uno desconfiar, eso es de lo peor, porque es que uno no tiene vida. Si uno no tiene vida, este me engañó, este me va a engañar, yo prefiero como tener confianza y si me engañan, pues bueno. Entonces, en el humor hay que, es eso, coger el tema y buscarle por todos los lados las posibilidades humorísticas, las exageraciones, en fin, y uno ahí mismo se da cuenta que el chiste no servía, si al otro no le gustaba, en fin, ¿cierto? Y de todos modos también, en medio pues, de los traguitos y todo, puede que hubiera chistes que uno dice, ay, no, muy simpático, en fin, y ya después escribiendo, calmadamente pasando, ver que no, que no sirve, en fin, porque después venía una escritura, escribía mi compañero Sergio, y después venía una corrección de mi parte. Yo ya ayudaba una versión final. Entonces generalmente íbamos con los textos ya muy bien elaborados y obviamente para radio pues había la posibilidad de improvisar, en fin, pero muy poquito, no dejamos a la improvisación nada, tiene que ser que ocurra, que entre el público ocurra algo, en fin, entonces se da para improvisar, pero no, nuestros textos son, sí. Y ahora ya con la muñeca pues ella no me aporta mucho. Bueno, a la salida de Sergio, que era mi compañero en la creatividad, ya me tocó a mí ya solo. Los otros marujos que vinieron me ayudaban en algo, pero muy poquito, entonces ya yo quedé responsable de los libretos completamente. En estas distintas formas de presentación que han tenido Tola y Maruja a lo largo de 25 años, ¿en qué escenarios se sentían ellas más cómodas? ¿En la radio, en la televisión, en el teatro, en espacios privados como estos, o era indiferente el escenario frente a lo que tenían que preparar y decir? Sí, no, el teatro, porque en radio pues se pierde verlas, ¿cierto? Sus gestos, sus blanqueadas de ojos, todo eso se pierde. Radio se pierde eso, pero también tiene otra magia, ¿cierto? De la imaginación, en fin. Televisión es el peor porque te exigen rapidez, y ellas tienen sus silencios, hablan como unas viejitas calmadamente, se les olvida. En televisión esto te obliga a que tengas un ritmo,
les quita el ritmo de ellas, el ritmo de ser. Entonces, el medio en el que nos sentimos mejor es el teatro, porque ahí está, ahí nos están viendo, ahí está, la gente fue a eso, ¿cierto? La gente fue a vernos, está todo oscuro, las luces concentran la atención, y es el mejor, es donde mejor nos sentimos y donde son más efectivas y mejor les va. Y en este país de intolerancia, en estos 25 años, a sabiendas de que Tola y Maruja eran muy mordaces políticamente en muchas cosas, ¿tuvieron alguna vez alguna dificultad de algún orden, tipo amenaza, censura o alguna cosa parecida, que los llegara realmente a tocar o incomodar? No, pues una vez tuvimos, pero pues nos lo comentó don Juan Gosaín, que alguien le había dicho, uy, estuvo muy fuerte un chiste que ya después sí vimos que era fuerte, que era que estamos hablando de que habían muerto los presidentes en la historia de Colombia, como de que habían muerto, y dijimos que Laureano Gómez había muerto de gonorrea. Entonces, nosotros lo dijimos como tan, bueno, por ahí lo dijeron tan naturalmente ahí, y después, pero obviamente don Juan no nos decía, no, pero nosotros teníamos absoluta libertad con don Juan, nosotros no le mostrábamos nada, porque además él nunca nos pidió nada que le mostráramos, teníamos absoluta libertad, pero pues, no nos dijo pues ahí, sino que después, tomándonos unos tragos, nos dijo, a mí una vez me llamaron y me dijeron, hombre, que cómo decían esas barbaridades. No hemos tenido, digamos, pero a mí sí me ocurrió un episodio que sí me asustó un poquito, y fue en Medellín, presentándonos, y teníamos un chiste de Guillermo León Valencia Cosio, que en ese momento, ustedes recuerdan, era jefe de fiscalías en Antioquia, y resultó que le hacía servicios a unos mafiosos. Entonces están ya en Canao y todo, entonces Tolima lo decía, si viste después lo de Guillermo León, ¿no? Pero ¿cómo te parece que no quiso aceptar los cargos de la fiscalía? Dice la otra, primera vez que los valechacos no aceptan un cargo. Entonces lo llamamos nosotros en Medellín, nosotros, pues, y después de una función, yo estaba en el camerino solo, desvistiéndome, cuando detrás mío un tipo, todo grande, y entonces me dijo, vea hombre, no, acabo de ver el show, en el camerino, me metió al camerino, acabo de ver el show, muy bueno, y tienen muchos chistes, hombre, muy buena cantidad de chistes. Sobra el de Guillermo León, no hay necesidad, ya tienen suficientes chistes, en fin, a él no le han comprobado nada. Muy amable, de una amabilidad tremenda, y bueno, entonces yo después pensaba, me pudo haber pasado algo en el camerino, ¿no? Pero obviamente yo no creo que lo hayan mandado ellos, pues, de ninguna manera, pues, ni... No, es que, como se dice, sufre más el velón que el dueño de la olla, ¿no? Debe haber sido un hincha de ellos y ya. Pero de resto nosotros no... A Mico tampoco. ¿Ah? A Mico tampoco. No, a mí tampoco. Y es que, digamos, en realidad yo no he sido como tan atrevido, o sea, hay caricaturas que yo no haría. Yo no sé si vieron en estos días por internet o algo, una que publicaron en Charlie Hebdo sobre el terremoto en Italia, ¿la vieron? Una caricatura de Charlie Hebdo, y bueno, en general digamos, las caricaturas de Charlie Hebdo yo ni las haría ni las publicaría, nunca se me han ocurrido, son demasiado crueles, demasiado ofensivas. Obviamente eso no justifica de ninguna manera que la respuesta violenta de ellos, o sea, deberían responder también con caricaturas igual de vulgares contra Jesús, o en fin, nada. Entonces yo no he sido de humor muy cruel,
he buscado, y bueno, yo siempre, que es una discusión que hemos tenido entre los caricaturistas, que se privilegia y que consideran más importante en una caricatura. Entonces, por ejemplo, Vlado dice que para él el humor no es menos, que para él lo más importante es la opinión, dar una opinión. En cambio yo pienso que el primero el humor. Porque yo me gusta hacer humor, y entonces lo primero que yo pienso es en el chiste, y si ese chiste tiene opinión, pues muy bueno, y si el dibujo también es bueno, pues magnífico. Entonces me parece que una caricatura debe tener buen dibujo y humor, y si hace reflexionar, magnífico, pero para mí el humor primero. Yo quisiera volver, Carlos Mario, sobre algo que ya refirió relacionado con el acuerdo final suscrito en La Habana. Me han contado que Tola va por el sí y Maruja por el no, ¿eso es cierto? Sí, aunque inicialmente en Twitter ya dijeron que iban por el sí, pero Maruja se está torciendo. Maruja está torciendo y Maruja va a ir por el no. Entonces, esperemos a ver qué pasa. A ver. ¿Quién crees que convence a quién? A ver sí, vamos a ver quién convence a quién. Y me parece pues una buena cosa. Me parece bueno que Maruja esté por el no, es una posición muy respetable. Y de todos modos que de esto yo espero que resulte como la enseñanza de esa discusión entre Tola y Maruja, es que pase lo que pase en el plebiscito, tenemos que quedar de amigos todos los colombianos. Eso es el mensaje importante. Gane quien gane, tenemos que quedar de amigos, y es que si gana el no, pues no nos podemos echar al dolor, sino que vuelva y arranque y busque otra manera, buscar, no sé, pero para mí lo importante es, no podemos quedar de enemigos, porque entonces ahí sí pues peor. Carlos Mario, la pregunta a la que hacía referencia al inicio, tú como artista, como caricaturista, como humorista, como periodista, como intelectual realmente que sabe leer la realidad nacional y transmitir mordazmente la opinión de manera muy humorística, ¿cómo ves esa relación arte y derecho? ¿Qué piensas de esa relación arte y derecho? ¿Cómo la percibe un artista como tú? Pues yo respeto mucho la justicia. O sea, es que si no creemos en la justicia, entonces ¿en qué pues? O sea, eso es prácticamente como creer, no creer en la justicia es como ser ateo, me parece a mí. O sea, nos toca, pues yo confío en la justicia, y le digo pues entonces ¿en quién? O sea, yo confío en que lo que decide la justicia colombiana está bien. Se equivocarán, obviamente hay intereses, somos humanos y se cometen errores, pero yo confío en la justicia. Y la relación con el arte pues es como lo que les contaba ahora esa anécdota, o sea, lo que les decía de que pues el arte, por lo menos el humor la ética que tiene unos límites, que es un límite ético. Hablamos de la caricatura que les hablaba ahora de Charlie Hebdo, que está causando mucho escozor, es sobre el terremoto de Italia, y horrible, un tipo herido, y entonces dicen que tiene salsa de tomate, entonces dice que son penes, otra señora también herida, y entonces dice que gratinada, y enseguida un edificio, y se salen de varias capas y salen los pies de las víctimas, y dice que lasaña. Eso es de una crueldad inhumana. Entonces hay un límite ético. Pienso que
que el humorista debe, y obviamente y hay un límite jurídico, uno no puede aprovechar el humor para injuriar o para calumniar a alguien. Tola y Maruja, por ejemplo, siempre hablan de lo que es noticia nacional, ¿cierto? Esa vez se nos fue las luces con lo de Iván, que fíjense que era una acusación de que no era honrado, un error. Bueno, pero el principal error fue escribirla con rabia, ese es el principal error. Y enseguida poner las comillas. Entonces, hay un límite legal para el humor. Con todo eso, Paloma Valencia parece que les cuenta muchas cosas sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el proceso de paz. Repítame. Paloma Valencia les cuenta muchos a toda sí. Maruja. Paloma Violencia, pero es que el apellido está perfecto para Paloma. Es que como la vía tan irónica pone a una líder que llama Paloma y contra la paz, ¿no? Y el apellido Valencia, entonces queda perfecto para violencia y su abuelo fue el que, digamos, desató oficialmente la violencia, entre comillas, porque, entre comillas. No, las borro. Tola y Maruja decían que el peligro de las comillas es que si uno deja unas comillas abiertas, se le pueden entrar y robarle un gerundio. Sí, entonces, no, Paloma, magnífico que siga la vida política, porque además pues es muy emotiva y da pie, pues, además, Tola y Maruja están horrorizadas, se casó embarazada. Esta mujer, pues tan cristiana, tan católica, no le hizo caso a Uribe del gustico para después. Se casó embarazada y enseguida sale con un cuadro iconoclasta de Uribe haciendo el corazón de Jesús. El procurador, yo no sé qué está esperando para denunciarla, porque es que está haciendo uso del corazón de Jesús para una cosa, bueno, en realidad el que no crea en Uribe sí es un ateo, ¿cierto? ¿Cómo sale la imaginación para hacer una caricatura, para hacer una caricatura justamente como la que se publicó ayer? Sí. En el Espectador, para que nos la cuente. Sí, que no hayan visto, escribe, y alguien le pregunta, bueno, doctor Uribe, ¿usted a quién pondría de renegociador de la paz? Y él dice que a mi hermano Santiago, le dice, pero había que amnistiarlo, y contesta Uribe, por la paz lo que sea. ¿Cómo sale eso? No, es que eso sale es porque es que yo me pongo a pensar, bueno, gana el no, listo, gana el no. Bueno, entonces, doctor Uribe, vamos a renegociar. ¿Cuál es su Humberto de la Calle? ¿Cuál es su renegociador? Yo le pediría, a mí me parece que los que estamos por yo estoy por el sí, se los digo francamente, estoy por el sí como Carlos Mario Gallego, estoy por el sí. Yo le preguntaría, bueno, y me imagino que Tola y Maruja, que están dudando, Maruja está dudando en el no, pues me le tiene que preguntar a Uribe, díganos el renegociador. Para ver, si usted no pone si el renegociador es el Papa, vamos con el no. A mí me gustaría preguntarle a Uribe, bueno, el renegociador, ¿quién va a ser? Usted no nos puede tirar ahí, a ver pues su plan B. ¿Cuál es su plan B? ¿Verdad? Que sigue, o sea, usted no nos puede tirar otros 4 años de renegociación, no, vamos a una negociación rapidita, y entonces usted ya nos tiene que tener listo el renegociador para el 3 de octubre, para que ahí mismo arranquemos, no perdamos el tiempo. Entonces díganos el renegociador, para nosotros saber. No me lo imagino. Uribe, ¿podría ser? José Obdulio, ayer le hicimos, una entrevista, hoy salió una entrevista en El Colombiano a Tola y Maruja, que tiene una página de tuiteros, y Tola y Maruja, a que la sigan en Twitter, @Tola y Maruja, son muy
muy activas en el Twitter, porque el Twitter me parece un medio de comunicación, a mí me gusta, porque hay que escribir muy bien, ¿cierto? Porque tener 140 caracteres para escribir una idea bien escrita, entonces es una muy buena práctica para aprender a sintetizar y a decir una idea en pocas palabras. Entonces, les preguntaron eso precisamente, que si alguna vez las habían amenazado, entonces ellas le dijeron que una vez nos encontramos con José Odulio y nos amenazó que nos iba a mandar su libro El pensamiento vivo de Álvaro Uribe. Carlos Mario, ya cerrando un poco, ¿por qué no nos regala alguno de esos silencios y esas escenas de Tola y Maruja en un minuto solamente? Bueno, no, lo que pasa es que sí me hace mucha falta la pañueleta, sí me hace mucha falta caracterizarme, pero con mucho gusto ya quedamos en que le... ¿Ah? No, siempre pasa eso, que siempre me tienen una pañoleta lista, pero me preocupa que de pronto me pegue las canas. Pero aquí con mucho gusto se lo voy a hacer dentro de poco, ya cuadramos, vamos a tener una presentación, creo que el 21, exacto, aquí nos veremos, a que me vean en mi nueva faceta de ventrílocuo. Una última pregunta, Carlos Mario, una película y un libro que usted le recomendaría a abogados y especialmente a jueces, que es básicamente el auditorio que tiene acá. Bueno, un libro pero que tenga que ver exactamente con el derecho. No, un libro que tú recomendarías vitalmente a un abogado o a un juez especialmente. Bueno, yo acabo de leer un libro que me gustó mucho, que no tiene que ver con derecho, pero es la historia del socialismo. Se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Eso. A mí me gustó mucho porque entre otras cosas, pues los que votamos por el sí, muchos de los que votamos por el sí le tenemos pánico al socialismo. Yo confieso que yo le tengo pánico al socialismo, empezando porque yo sería el primer disidente apenas empiece, o sea, yo con Maduro de presidente, pues, me tienen que echar de allá, pues, porque entonces, o sea, el humorista y el caricaturista está contra el poder, en general, contra el poder, porque el poder siempre tiende a ser abusivo, pero el poder del socialismo generalmente es la muerte de Stalin, el asesinato de Stalin, y entonces a mí me gustó mucho y lo recomiendo, y así entiende uno también, digamos, una parte de la historia muy importante del stalinismo. Y película, La separación. La acabo de ver, la vi hace poquito, La separación, para que tomen nota. La separación, una película judía de un divorcio. ¿Usted la vio? A mí me parece muy buena para que los abogados la vean. La separación es una película judía de un divorcio. Eso. Pues aquí estaremos escuchando y viendo a Tola y Maruja el 21. Gracias nuevamente, agradezcámosle con un aplauso a Carlos Mario por su presencia aquí en el Consejo de Estado. Bueno, muchas gracias por la invitación y los invito a que voten a conciencia en el plebiscito. Gracias, Carlos Mario. A que voten y a que a mí me parece que hay que invitar a votar, no importa en el sentido que sea, pero es una manera de empezar a